digo eso como 3 veces ya. O más. Los que fueron al servicio, al aniversario, ya también se los dije en el servicio. Lo dije hasta a los hermanos de la otra iglesia, imagínense ustedes. Y le dije a los hermanos, los pastores reprendan a esos hermanos, no traen su Biblia. Lo que pasa es que ustedes a veces vienen por la ligereza, por la comodidad, por la facilidad, y dejan el libro. Y confían plenamente en lo que la otra persona le está leyendo. Yo no le estoy diciendo que les voy a mentir lo que estamos leyendo allá. Pero usted tiene que tener la costumbre de leer lo que se está leyendo. ¿Me captan? Y de escudriñar y de orar por lo que se dice. No solamente estar allí y ya presenciar, porque pueden aparecer errores. En su Biblia, que tiene su Biblia, vamos a leer el libro, a la primera carta a los Corintios, o primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 9. Avisa cuando estén allí. Amén. Dice en el capítulo 9. Los derechos de un apóstol. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Le ponemos un poquito más acá. Ok, esta epístola la escribe ¿quién? El apóstol Pablo. Amén. Y está ocurriendo algo en la iglesia en Corinto. En Corinto pasa algo. Escuchen bien y presten atención aquí. Hay una situación compleja dentro de la iglesia en Corinto. Y es que en la iglesia los hermanos se han desviado, se han desenfocado del llamado que Dios les ha hecho. Bueno, ustedes pueden leer aquí y pueden ir viendo desde el capítulo número 1 en resumen. Pero Pablo fue llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Una persona que ha sido enviada. Eso es lo que significa. ¿Sí? Alguien que Dios llamó y lo envió a hacer algo. ¿Sí captan la explicación, no? Entonces, Pablo fue enviado ¿a qué? A predicar el evangelio a los gentiles. Ese era el llamado de Pablo. ¿Ok? Okay. Los otros apóstoles que ustedes leyeron en los evangelios cuando estudiaron, fueron enviados ¿a qué? O sea, son apóstoles, ¿no? ¿Fueron enviados a qué? A predicar el evangelio a toda nación, a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero ellos empezaron principalmente en el lugar donde ellos habían nacido, ¿sí? En su país. Pero Pablo fue directamente enviado a predicar el evangelio a los que no eran judíos, a personas que tenían otras creencias, otros países, otras costumbres, otras culturas, ¿me entienden? Okay. Si nosotros leemos aquí, pasa algo curioso. Si ustedes notan en el capítulo número 8, se habla acerca de unos sacrificios que se ofrecían a unos ídolos. Yo no les voy a comentar mucho a eso, vamos al capítulo número 9, pero para que lo tengan por dato curioso allí, dice 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él está diciendo que a él no lo consideraban apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero él le dice a ustedes sí. ¿Por qué? Porque ustedes son ese sello. Un sello es una garantía que se le coloca algo, ¿no? ¿Cuál es la garantía de que Pablo era apóstol de Jesucristo o enviado por el Señor? Pues de que habían frutos de lo que Dios lo había enviado a hacer. En resumen, aquí cortito y sencillo, si Dios te envía a ti a hacer algo, ¿quién te va a respaldar en eso? Y si Dios te está respaldando, ¿eso va a tener o no va a tener resultados buenos? Okay. Les hablo. Cuando Dios me envía a mí, yo me doy cuenta que hacer la obra de Dios no es como la gente te lo cuenta. Tú puedes predicar, tú puedes trabajar, tú puedes servir, pero la gente no valora realmente el trabajo. Y tú no puedes vivir de lo que la gente valora, de lo que tú haces, porque nunca vas a lograr nada. Te vas a sentir mal. El trabajo de Dios es de Dios y se hace para Dios,
y solamente lo ve Dios y lo reconoce Dios. Ustedes no saben lo que yo hago realmente detrás. Ustedes no me ven todo el día. Y no tienen que saberlo tampoco. Y tampoco me interesa que lo sepan. ¿Me captan? Porque mi función es servirle a Dios. Ahora ustedes, cuando sirven y trabajan en la obra, no importa quién lo ve, quién no. Solamente Dios tiene que saber lo que ustedes han hecho, porque Él es el que los va a recompensar. ¿Captamos este punto? Amén. Al principio, cuando yo inicio el ministerio, a mí me decían que yo no era pastor, que eso era imposible, que yo era muy joven. A veces Dios usaba personas para hablarme, y las personas me decían, Dios me dice que tú eres un pastor, pero de jóvenes. Yo siempre Dios les hablaba a ellos, pero ellos siempre me agregaban de jóvenes, porque como yo era joven, yo no podía ser pastor normal, yo tenía que ser pastor de jóvenes. Más yo sabía que Dios me había llamado a pastorear y ya. No sé si me entienden lo que les explico, pero la gente no entiende esto. Lógicamente yo en el transcurso del ministerio paso muchas cosas, paso muchas dificultades, nadie creía, pero cuando yo hablaba con el Señor me decía que sí era así. Entonces, ¿a quién le debo creer yo? A Dios. Entonces, esto me llevó a entender que la terquedad es mala cuando no es para Dios. ¿Sí me entienden? Yo soy muy terco en el Señor. Cuando Dios a mí me dice algo, Dios no me saca de ahí ni que me diga lo que me diga. Cuando Dios me dice es así, ya. Y usted me puede convencer, usted me puede decir y no me va a sacar. ¿Por qué no me va a sacar de allí? Porque Dios me lo dijo. Yo tengo que estar metido allí y de ahí nadie me va. Ok. ¿Qué fue lo segundo que aprendí? Ya van a ver. Que hay que aprender a entender cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Porque siempre el enemigo va a buscar de hablarte y hacerse pasar por Dios. ¿Sí me entienden, no? Para que tú creas algo que Él no ha dicho y que tú te enfoques en esa palabra cuando Él no la ha dicho y tú mismo te lleves a la muerte. ¿Captan lo que les explico? Okay. No sé cómo Dios les hablará a ustedes, porque con todos trata de una forma diferente. No es igual como me habla a mí como te habla a ti. ¿Ok? A mí me habla de una forma, si les explicase, que es complicado de explicar, simplemente en mi mente yo sé lo que Él me está diciendo y siento algo que me confirma que es Dios. Así me habla Dios. ¿Sí? Sin mucho protocolo, sin mucha cosa, simplemente a mi mente llega la información y Él me hace sentir soy yo. ¿Por qué? Porque yo noté que esa información que llega puede llegar tanto de Dios como de demonios. Y de hecho, yo podía llegar a una casa y en mi mente llegaba la información de los demonios, me hablaban también. Y yo decía, qué cosa tan extraña. Vienen a mi mente pensamientos, voces, imágenes, veía personas, veía cosas en mi mente. ¿Será que me estoy volviendo loco? Pues no. Es que así como se puede comunicar Dios contigo, también se pueden comunicar los demonios. No sé si me entienden lo que les estoy explicando. Ahora, para saber diferenciar, pues la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Para saber cuándo es Dios, tienes que tener una relación íntima con Dios. Tú sabes cuando Dios te está hablando. Si tú no conoces la voz de Dios, eres muy fácil y propenso a ser engañado. ¿Sí me captan? Y aunque ustedes no me crean, Dios me puso a mí a prueba en esto. Dios me hablaba y me decía cosas que parecían una completa locura en mi cabeza, en mi pensamiento. Y esas cosas me las decía Dios y yo me encontraba en una encrucijada. Porque esto me lo está diciendo Dios y yo sé que es Dios. Pero yo decirlo y hacerlo parece para todo el mundo una locura. Y efectivamente, ¿qué creen ustedes que hice yo? Pues hacer lo que Dios me mandó a hacer. Gané enemigos, perdí amigos, me señalaron, me juzgaron, me dijeron lo que me dijeron. A la final a mí me dio completamente igual, pero no puedo negar que eso me hería. Buscaba de afligirme y de entristecerme. A la final, ¿qué hacía Dios después que yo pasaba la prueba? Pues me daba la confirmación. Y todos se daban cuenta que la razón la tenía Dios, en lo que me había dicho. ¿Sí captan o no captan? Ok. Cuando Juan el Bautista va a nacer, antes, ya apenas cuando se lo dice a su padre, él no creyó al ángel. ¿Y qué pasó? Zacarías, lo que ha leído. ¿Cómo quedó? Mudo. Qué fácil, que Dios te habla, tú no le crees, pero sí lo quieres decir. Para que cuando pase, yo lo dije, pero no quieres asumir las consecuencias de lo que Dios te ha dicho. A mí Dios me ha dado varias revelaciones en la palabra, que usted dirá, bueno, ya nosotros las sabemos, pastor.
porque yo se las he dicho, ¿no? Pero si usted va a otro lugar, esas revelaciones parecen locura. Y usted dirá, ¿por qué locura? Porque la gente está muy contaminada de cosas que no son verdad. ¿Entienden lo que les explico? Entonces, esas cosas parecen locura, pero no lo son, son verdad. Y yo para recibir eso tuve que sufrir, tuve que llorar y tuve que padecer. Ahora te pregunto a ti, ¿quieres aprender de la palabra de Dios? ¿Quieres recibir la revelación de Dios? Entonces, ¿será que cada revelación lleva un proceso, lleva una dificultad, lleva un trillo? ¿Lo lleva o no lo lleva? Claro. Pero el problema es que nosotros queremos avanzar, queremos estudiar, queremos crecer, queremos hacer, pero no queremos dar la milla extra, no queremos comprometernos, no queremos esforzarnos, queremos que todo sea fácil. ¿Será que eso funciona así? No, mi hermano. Y no van a funcionar nunca así. Porque si fuera así de fácil, ustedes todos estuvieran avanzando porque a todos les gusta lo fácil. ¿Captan o no captan? ¿Qué dice Pablo? Escuchen aquí al final. Porque el sello, y nótense en la parte del sello, de mi apostolado son ustedes en él. Señor. En él. Entonces, Pablo dice, que digan lo que digan, no importa. Yo sé que Dios me llamó a mí. Yo sé que me ha puesto un aguijón, una persona que dice lo contrario, me destruye a mí, a mis espaldas. Calidad. A la final ustedes confirman de que Dios me ha llamado y me ha usado y me ha respaldado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ha habido un efecto por medio del que Dios había hecho en Pablo en la vida de otras personas. ¿Qué significa? Que Pablo efectivamente estaba haciendo la obra de Dios. Dijeran lo que dijeran, estaba haciendo la obra de Dios. Ahora presten atención en la última frase que dice, ustedes en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque lógicamente hay personas que aunque están, aparentan, se disfrazan y actúan, no lo son. ¿Captan? Entonces el trabajo hecho por Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Pablo sembró el mensaje, ¿no? La revelación. Apolo la regó, se las repetía, se las explicaba, se las confirmaba. Tenía ahí el hincapié con los hermanos, regando siempre esa palabra que Pablo le había dado, pero ese crecimiento solamente lo da. Ok, si no hay crecimiento, presten atención aquí que esto es importante, y es curioso también. Si crece la semilla y da un árbol y fruto, es porque Dios lo ha permitido, pero Dios también puede permitir que no crezca. ¿Captan o no captan? ¿Por qué? Esto a la gente le parece loco, porque la gente tiene una ideología de Dios, de que Dios es bueno como mamá sinvergüenza. ¿Sí? Porque a nosotros nos han enseñado que ser bueno es ser sinvergüenza y apoyador. Y eso no es ser bueno. Dios no es ese tipo de bueno. Dios es un bueno justo. ¿Me están entendiendo? Entonces, es amor, pero también es fuego. O sea, que lo que está mal, Dios lo reprende, lo corrige, lo exhorta, lo limpia. Y lo que está bien, pues Dios, digámoslo así, lo exalta, lo saca a la luz. ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuando Pablo dice en el Señor, Pablo había sembrado una semilla y había personas que ya habían dado frutos de eso. ¿Cómo se pueden ver esos frutos en las personas? Fácil. Pero en el libro de Gálatas, ¿cuáles son los frutos que se ven en la persona? Amor, fe, paciencia, bondad, dominio propio. Mansedumbre. Que la templanza es lo mismo, dominio propio. Ok, si yo veo, vamos a leer el versículo número 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Miren la defensa de Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de su propia Espesa? Escuchen esto. Soldado de sus propias Espesa. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombres, dice Pablo. ¿No dice esto también la ley? Ya le voy a explicar esto. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por Nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del... Ok. ¿Qué dice Pablo? Había un problema en la iglesia, y era que Pablo se había designado
completamente a servir en la obra de Dios, ¿sí? Porque Dios lo había designado de esa forma. A pesar de todo, cuando Pablo llegaba a ciertas iglesias, porque eran varias iglesias en las cuales estaba el ministerio de Pablo, ¿no? Habían varias personas ya pastoreando, que había dejado Pablo. Entonces, cuando él viajaba a esos lugares, que él iba ya a realizar cómo estaba la obra, a apoyar, a enseñar, cuando él llegaba al lugar, los hermanos no querían ni darle comida, no querían ni recibirlo en su casa, no querían ni apoyarlo en nada, pero querían que Pablo fuera allá a servir, a hacer, a poner, a mover, a predicar, a hacer todo, pero ellos no querían aportar absolutamente nada. Qué mantequilla. Pablo llegó a varios lugares, y en esos lugares llegaba y los hermanos decían, no, que resuelva él, no, que haga él. Pero cuando llegaba el poder de Dios a la vida de Pablo, que ministre Pablo, que predique Pablo, que haga Pablo, que Pablo esto y Pablo lo otro. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ellos eran unos mente débil, porque ellos querían recibir de lo espiritual que Dios le había dado a Pablo, pero les costaba apoyar en lo material. En resumen, eran yucas, para que ustedes me entiendan. ¿Capta? Mover a una persona de una ciudad a otra para ir a servir al pueblo, para ir a atender a los necesitados, escuchar los problemas de las personas, dedicarle tiempo, ellos no podían ni siquiera dar una arepa a Pablo, para que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque la cosa estaba difícil. Imagínense ustedes, como yo les quiero decir. ¿Qué radica esto en Pablo? Que ellos no entendían el ministerio de Pablo. Pablo optó en varias circunstancias por trabajar, dijo, no los voy a molestar en nada, para que no tengan de la lengua para hablar. ¿Sí me entienden? ¿Por qué cae esta responsabilidad sobre Pablo? Porque el Señor dice que o te dedicas a trabajar, Pablo, o te dedicas a la obra. Y Pablo entendió que su responsabilidad era servir en la obra de Dios, completamente, al 100%. ¿Sí? Pero a los hermanos les molestaba. Y ojo con esto, no era un ministerio como los de ahorita, que le exigían que tenían que dar, que los obligaban a dar, que era algo estricto que tenían que dar. No, es que nadie le nacía el corazón. Podían ver a Pablo pasando una necesidad, hambre, una escasez, y nadie se movía ni siquiera a dar un plato de comida. ¿Por qué pasa esto? Porque la raíz de todos los males es el amor. Usted puede trabajar, trabaje lo que usted le dé la gana, esfuércese lo que usted le dé la gana, pero si usted ama más el dinero, usted nunca va a tener nada. ¿Sabes por qué nunca vas a tener nada? Porque el amor que tú sientes al dinero no está la bendición de Dios, y ese dinero no va a prosperar. Por eso es que tú te puedes parar aquí, trabajar más que el otro y ver cómo al otro le va mejor. Se esfuerza menos, sufre menos, trabaja menos que tú, tiene menos que tú y genera más que tú. ¿Por qué él le va mejor que a mí? Porque Dios lo está bendiciendo. ¿Y por qué Dios lo bendice a él? Porque él no ama el dinero. Él ama a Dios y el dinero es algo opcional. Pero si tú amas más al dinero y eso es tu prioridad, ¿se vuelve agua? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? ¿Nunca han vivido eso en su vida? No, creo que ustedes nunca. Bueno, los muchachos quizás los más jóvenes quizás no han trabajado, pero usted sabe lo que es trabajar y que no tenga nada. Y por más bien que usted le vaya y ve que le ingresa la plata, no tiene absolutamente nada, nunca tiene nada, no compra nada, no le rinde para nada, porque no es la situación del país, mi hermano, no es el presidente, no es el gobierno, es Dios. Usted puede vivir en el peor país del mundo y usted le puede ir bien si Dios lo bendice. No sé si me captan. ¿Usted cree que todos en Venezuela están pasando necesidad? No, hay personas que le va muy bien en este país. Y usted está cerrado que es culpa de este, que es culpa del otro, que no es culpa de nadie. Si Dios no te bendice, no prosperas. ¿Capta o no capta? Si usted no me quiere creer, vaya y pregunte. Hay gente que le va bien. Hay gente que tiene mucho dinero. ¿Y por qué yo sí, yo no? Porque Dios lo decidió así. Si Dios no te lo ha dado es por algo. Quizás eso te está alejando de la presencia de Dios. Entonces, esto es algo que debemos analizar. Y aquí voy yo con el segundo punto en mi experiencia personal. Yo antes de llegar al Señor tenía un trabajo que me iba muy bien. Me iba muy bien, yo ganaba mucho dinero. Y apenas llegué al Señor, me lo quitó. Fue una cosa tan sorprendente que me iba tan bien y de repente llegué al Señor. Y yo no es que trabajaba físicamente, de que tenía que salir, yo trabajaba por la computadora, porque ese es mi estudio, ¿no? Y me iba bien, y de repente llegué al Señor y fue como un corte así, como si fueran cerrado la pila. Y empezó todo a fallar, empezó todo a caer, y se desmoronó mi hermano así, cayó. Y todo el dinero que había ahorrado, porque estaba empezando a ahorrar, porque antes era gastar, y empezó a ahorrar, el dinero se empezó a disolver en el agua, hasta que me quedé sin absolutamente nada. ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, después les digo,
Cuando yo veo que lo último que me quedaba era un poquito de dinero, le regalé algo a alguien, no voy a decir quién, le regalé algo a alguien, hice una inversión, lo gasté, me quedaba una cantidad, me alcanzaba para comer, para salir por allí, después lo usé y se acabó. Y después me quedé pensando, ¿y ahora qué hago? Voy a seguir trabajando, voy a agarrar esto y lo voy a transportar a otra cosa. El primer día que me puse a trabajar, ese mismo día salí cansado y llegué al servicio, y yo mismo estaba dirigiendo el servicio. Llegué al servicio y Dios me dijo, no, Alejandro, no es así. Ocúpate de lo mío que yo me ocupo de lo tuyo. ¿Quién va a ser? El ignorante lo pone por duda, ¿verdad? ¿Usted cree que me lo repitió una sola vez? No. Y le voy a contar un testimonio. Fui a la universidad y pregunté, profesor, yo sé reparar computadoras, desarmarlas, abrirlas, moverlas, limpiarlas. Gracias a Dios aprendí eso joven. Fui a tocar allá. Profesor, ¿será que yo puedo trabajar aquí en la universidad los días que tengo clases? Sí, no hay ningún problema, mándame tu currículum. Lo mandé. Te llamo mañana. ¿Usted cree que el profesor me llamó? Fui a control de estudio. Están haciendo una página para la universidad, para inscribirse. Yo puedo aportar allí. Profesor, tal cosa. Epa, Luis, sí, mándame tu número y tu nombre. Se lo mandé. ¿Creen que el profesor me llamó? Hablé con un profesor que trabaja en una empresa de República Dominicana. Me llamaron de República Dominicana, me hicieron la entrevista, le mostré lo que yo sabía hacer, le gustó, el profesor me dijo, estamos listos, mándame tu información, se lo mandé, me entrevistaron, todo aprobado, quédate tranquilo Luis, que pronto te mando el trabajo. Y no era un trabajo forzado, porque yo puedo estar en la iglesia y yo trabajo en mi casa cuando a mí me dé la gana. Yo después del servicio me pongo a trabajar, si tengo que salir, salgo y vuelvo y sigo, trabajo desde mi casa, es remoto. Te mando la información mañana o pasado mañana. ¿Usted cree que me la mandó? No me la mandó. Y ya había sido entrevistado. Ya me habían aprobado. ¿Por qué no me la pasó? Porque no es de Dios, hermano. Y yo no me puse bravo. Pues yo le dije, Padre, si esto no es tuyo, nada. Y siempre que voy a hacer algo, le digo, si no es tuyo, Padre, no lo permita. Yo de fotoestudio, pastor. Bueno, también. Ese es el más reciente. Me llamaron en un sitio, pasó una cuestión de una aplicación para una broma de unas cámaras de reconocimiento facial. Lo hice todo, lo terminé, está completo, lo tengo allí. Nada más de entregarlo y que me paguen. Ya me iban a pagar. ¿Usted cree que lo entregué? Ahí se quedó el trabajo, ahí está entero, guardado en internet. Y no me pagaron. ¿Por qué no? Porque no era de Dios, mi hermano. Y me reuní con ellos, fui, hablé, se lo mostré, les gustó. Me dijo, listo, la semana que viene concretamos y te pago. ¿Usted cree que me pagaron, hermano? Yo soy testigo de eso. No, ni les entregué nada, la pastora fue conmigo. Yo le dije a la pastora, si no es de Dios, no es de Dios, pastora. Y se dio, no se dio. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Cuando Él bendiga eso, de que yo haga algo con mis manos y sea remunerado, lo hará Dios. Mientras tanto, todo lo que yo haga con mis manos es gratuito, es para la obra. A mí me pueden llamar, tengo un problema, yo se lo resuelvo. ¿Cuánto es? Nada. ¿Por qué no cobro? Porque Dios no quiere que reciba nada de eso. ¿Captan o no captan lo que les digo? Dependemos de Dios. Entonces, aprendan esto y escuchen aquí. La bendición no viene de los trabajos, no viene del hombre, no viene del gobierno, viene exclusivamente. Entonces, usted puede ser la persona más ignorante, no sabe hacer nada, pero Dios dice, yo lo voy a bendecir. Mi hermano, mi Dios lo bendice. Dios lo bendice, se lo digo yo, y le va bien. ¿Por qué le va bien? Porque la bendición de Dios está. Ok, ¿qué pasa con Pablo? Escuchen aquí, escuchen acá. 8. Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá a gozar al buey que trilla. Eso ya lo leímos. Vamos al versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, escuchen bien, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Bueno, Pablo fue a varios lugares y los hermanos no querían contribuir, era gente que les iba bien, era gente que trabajaba, y ellos no aportaban absolutamente nada. Pablo podía necesitar para cualquier cosa, ya que póngase un ejemplo, yo digo, hermano, necesitamos pintar las paredes, y yo le digo, hace falta pintura, y nadie pone nada. ¿Por qué? Porque no nace de un corazón genuino, y yo no los puedo obligar a que den.
Porque si yo les digo, traigan la pintura, pues yo les voy a decir, traigan todos un bote de pintura y ustedes lo traen. Eso no viene bendecido por Dios. Aprendan eso. Si a usted no le nace del corazón darlo, lo que usted trajo no sirvió para absolutamente nada. Por eso no se les pide nada, para que usted le nazca del corazón. Cuando usted le nace traerlo, usted es bendecido y es bendecido el lugar. Somos bendecidos todos por su generosidad del corazón. No sé si entienden lo que les estoy tratando de decir. Si yo les hablo en venezolano criollito raspado, presten atención en esto. Pablo dice, escuchen bien, el dar no es algo obligado, es algo que nace. Pero si tu corazón no es bondadoso, mejor no des nada, porque lo das de mala gana. Exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo pulir en mi vida para poder ser generoso? El corazón. El corazón. Entonces, piensa, de verdad, piensa. Y aquí estamos hablando de cosas materiales, ya van a ver las espirituales, porque las materiales son muy fáciles de dar. Las más difíciles son las espirituales, y ya van a ver por qué. Si a mí me cuesta dar, póngase que yo tengo una harina pan, yo siempre pongo ese ejemplo, y esa harina me alcanza, ¿cuántas harinas me alcanza una harina pan? 20 arepas, santo. Imagínense que usted tiene una harina que vale como $1, 1 punto algo, una harina pan de la amarilla, y usted puede hacer 20 arepas, bastante arepa, ¿no? Y usted ve que un hermano de la iglesia no tiene comida, que un vecino está pasando una necesidad, personas necesitadas de verdad, y aclaro aquí, porque hay muchas personas que llegan por allí, a mí me han llegado y me dicen que yo tengo una necesidad, que en el nombre de Dios, que no sé qué más. Y yo digo, hermano, pero tú tienes más real aire que yo tengo. Yo estiré por el pasaje para venir y tú tienes ahí más que yo. Yo no puedo ayudarte, tú deberías ayudarme a mí. Quiero que ustedes reflexionen, es necesidad real, necesitado, no un vivo, no un aprovechador, necesidad. Y la necesidad genuina la revela Dios. ¿Capta o no capta? No he visto justo mendigando pan. El que dice, no tengo lo esto y me falta y que lo otro y que aquello, no es revelación de Dios. Porque está mendigando pan. La revelación de Dios te la pone Dios ¿dónde? En el corazón. Y tú sin que te digan nada, tú vas y vas. Y tú no sabes si el otro necesita, tú simplemente te nació darlo. ¿Quién operó allí? El Espíritu Santo. Entonces, ven la manera correcta en la que se debe dar. Ahora, ¿cómo yo doy lo material si en lo espiritual estoy ausente? No sé si me entienden. Así como no puedo contribuir materialmente, tampoco puedo contribuir espiritualmente. No sé si me entienden. Ahorita pasó algo en el servicio que estuvo muy bonito, todos estaban adorando al Señor. Pero imagínense ustedes vienen para acá no a contribuir solo materialmente, a contribuir principalmente espiritual. Escuchen esto. Cuando hablamos de un servicio es que todos venimos a aportar algo, ¿sí? ¿Qué puedes aportar tú? Dirás, ¿qué puedo aportar yo en la silla? ¿Qué puedo hacer yo? Mi hermano, con que usted ore allí, alabe al Señor en su silla, usted está aportando mucho, muchísimo. Eso enciende un fuego entre nosotros. Así es. Pero si usted está en la silla pensando en las caraotas, pensando en el vecino, pensando... No, mi hermano, eso usted no está aportando nada. ¿Me entiendes? Es más valioso eso que 1000 monedas de oro que tú puedas dar. ¿Por qué? Porque es más valioso allí este encendimiento espiritual en fuego que te puede llevar ahora sí a contribuir monetariamente. Y en la Biblia nos dice que tienes que dar grandes cantidades, sino dar grandemente de corazón. ¿Qué significa esto? Porque si lo que yo tengo es este trapo y yo lo doy de corazón, un trapito, mi hermano, eso delante de la presencia de Dios Vale oro. Vale demasiado. O sea, tienen que aprender eso. El dar de corazón es algo que no se trata de cuánto das, sino de cómo lo das. Y en la iglesia en Corinto pasaba esto, que la gente no quería ni dar lo espiritual, no quería de dar ni lo humano ni nada. Ellos querían que Pablo fuera y Pablo hiciera todo. Es como que usted me diga, pastor, vaya para mi casa para que yo me encienda en fuego. No, tienes que estar encendido en fuego, mi hermano. Nosotros podemos irte a apoyar el fuego que ya tú tienes encendido, ¿me entiendes? Pero no yo irte a encender a ti, porque siempre voy a tener que ir yo a encender el fuego en tu casa. ¿Captan? Entonces, ustedes son esa antorcha encendida, no se pueden apagar. Si ustedes se apagan, lo demás que hagan no va a funcionar, no va a funcionar nada. ¿Amén? Miren esto, hermano. Esto es interesante. Esto es muy profundo la situación de Pablo, porque Pablo se la vio feo. Es distinto, miren. Vamos a saltar un momento del versículo número 15. Perdón, 15 no.
17, vayan al 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido ¿Qué dice Pablo? Ya, esto usted no lo entenderá muy bien, pero lo voy a explicar. Cuando Dios me manda a mí a hacer algo, por ejemplo, Leandro, ven y predica el evangelio. Si yo lo hago de corazón, yo soy recompensado por hacerlo de corazón. Pero si no lo hago, Dios me mandó a hacerlo. Y aquí hay un problema, porque es que tú no puedes hacer lo que te da la gana. Si Dios te mandó a predicar el evangelio, tú tienes que predicarlo, porque es un mandato divino. Y al no hacerlo, presten atención a esto, acarreas consecuencias. O sea, se vuelve pecado de desobediencia, por lo cual te has apartado de Dios. Y hacerlo de mala gana, que esto la gente no lo habla. Hacerlo mal, que mucha gente ve, pero esa persona no lo está haciendo bien y Dios se glorificó. ¿Qué pasa? El que se glorificó fue Dios, no la persona. Aprendan eso. Pero esa persona está mal y Dios la usa. ¿Qué pasa? Dios usa hasta las piedras. Dios usa hasta los brujos, hasta los santeros los usa. Hasta los mismos animales, Dios los usa. Hasta los aparatos tecnológicos, los teléfonos, Dios los usa. ¿Por qué? Porque Dios usa lo que sea. Pero para glorificarse, Él. El que queda más es la persona, pero Dios queda bien. Aprendan esto, y es importante porque a veces mucha gente se confunde. Pero si esa persona está mal, es así, ¿por qué cuando dice o pasa algo, por qué Dios se glorifica? Porque se glorifica a Dios, no se glorifica la persona. Y esa persona no va a ser recompensada por Dios en lo espiritual ni en lo humano. Pero si lo fuera hecho bien, sí sería recompensada por Dios. ¿Dónde cae el problema? Que la gente ve con los ojos y no ve lo espiritual. Ve que una persona que está mal, Dios la usó y piensa que la persona tiene que estar, a juro, bien. Cuando eso no es así. Olvídese de eso. El que está bien es Dios. Después está bien o mal, pero Dios lo puede usar de la misma forma. La relación puede estar rota, pero Dios usa a quien Él le apetezca. Ahora viene el principio que hablamos. Diferenciar cuando es Dios y cuando no es Dios. Presten atención aquí. Satanás, cuando tiene personas que le sirven a él dentro de la iglesia, como así, patar, hay personas que le sirven a Satanás. No se vaya a dejar engañar por eso. Hay personas que la única función que tienen dentro de la iglesia es servirle a Satanás. ¿Saben eso? Los perros, los cerdos, toda esta gente, los mutiladores del cuerpo, son personas que están en la iglesia. No oran, no aportan nada espiritual, mucho menos lo material, porque lo material ya no vale si no está el corazón bueno. Van a la iglesia es a distraerte, a hablarte mal del otro, a decirte vámonos, nunca cierran, no hacen absolutamente nada. Entonces tú piensas, ¿pero qué hacen ahí entonces? Si no están haciendo nada para Dios, ¿para qué están sirviendo? Okay. Si yo estoy en un servicio y adorando al Señor, y viene una persona y me dice, ¿viste los zapatos de aquel? ¿Qué te está diciendo esa persona? Te está sacando del foco de la adoración. ¿Captan o no captan? Como le dijo Pedro a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué debes hacer tú cuando una persona se acerca a hablarte cosas, tonterías? ¿Qué debes hacer tú? O lo ignoras, o le dices, hermano, por favor, concéntrese en la adoración o arrepiéntase de una vez. Y usted siga en la adoración. Voy con el tercer punto. Y el último, 18. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál es la recompensa, ese regalo gigante, ese premio? Que predicando el evangelio, presenté gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en él. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como que si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a. Y esto hago por causa del, para ser copartícipe del, para hacerme copartícipe de. ¿Qué dice Pablo?
aprendan esto. Esto es lo más difícil, ¿no? De vivir el evangelio. Yo les voy a explicar qué pasa. Por ejemplo, pastor, si usted lo invitan a una iglesia donde usted debe predicar, y en esa iglesia los hermanos usan velo, ¿usted va? Y va a predicar el evangelio, yo voy a ver los velos a los hermanos. Cuando yo me pongo el velo. ¿Sí me capta? Yo no me le velo a la gente. Pastor, si lo invitan a predicar en una iglesia donde los pastores le chupan los reales a los hermanos, los obligan a dar plato, ¿usted va? Sí, yo voy a predicar el evangelio. Yo no voy a chulear a nadie. No sé si me están entendiendo. Pastor, si lo invitan a predicar a una licorería, ¿usted va? Pues claro, yo no voy a beber, yo voy a predicar el evangelio. No sé si me están captando lo que les explico. Entonces, aquí nace la enseñanza, ya va. El problema no es el lugar, el problema es lo que yo hago en el lugar. No sé si me entienden. Yo voy a aportar algo espiritual. ¿Sí captan? ¿Captan o no captan? Amén. Entonces, si usted es un buen obrero, a donde usted vaya, usted aporta algo espiritual. No te vas a adaptar a lo que ellos hacen, a participar de lo malo, sino simplemente encajar para aportar tu semilla de bendición a los que lo necesitan. Amén. Escucha esto, que es lo más importante aquí. Ustedes, por la misericordia de Dios, han aprendido muchas cosas. Y ahora les voy a hablar yo desde mi punto de vista. Yo puedo ver, porque Dios me lo permite ver. Al principio esto me confundí un poco. Pero yo puedo ver, en muchos casos, que las personas cometen errores, mayormente. Errores doctrinales, dicen herejía, viven en su vida cosas que no son. Y yo lo sé. Pero yo me voy a luchar por eso. Díganme usted. Y cuando se Imagínense usted que usted ve a una persona y usted ve que está cometiendo un tremendo error, pero él está convencido de que ese es el camino. Y usted sabe que está bien equivocado. ¿Qué me enseñó Dios a mí? Quédate tranquilo, Alejandro. Tranquilízate. Jesús sabía todo lo que estaba pasando allí. Pero hay que obrar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, mi trabajo es aconsejar, dirigir y guiar, no meterme en la vida de las personas. No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces, yo le puedo decir, hermano, ore por eso, o tenga cuidado allí. Y la persona, si no me escucha, pues, ¿qué hago yo? Lo dejo en las manos de Dios. ¿Sí? Ahora, esa revelación la da Dios. No para que tú te cargues, no para que tú hables del otro, no para que tú condenes, no para nada de eso, sino simplemente eso es discernimiento de espíritu. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo hace para darte cuenta? No es que yo me doy cuenta, es que Dios me lo permite ver. No condeno, no juzgo, no señalo, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es guiar y orientar a las personas. Si la persona lo decide escuchar, amén. Si no, no. ¿Sí? O sea que si yo veo errores en las personas y yo puedo convivir con ellas tranquilamente, es porque puedo sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Han leído ese versículo? Amén. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Que si yo veo a un hermano que tiene un problema, que es choro, que es lo que sea, hablador, y yo tengo a ese hermano aquí, yo no puedo estar con él allí. Claro. Yo no puedo estar en el servicio con el hermano, orar con él, predicar la palabra, no sé, un día salir a comer o visitarlo, si puedo. El problema es si yo me pongo a hacer lo que la persona hace. ¿Captan? Entonces, ¿cómo vamos a finalizar esto? Muy sencillo. Empezamos hablando de Pablo, que era apóstol. ¿Quién llamó a Pablo a servir en la obra? Dios. Y lo mandó a hacer algo. Y si Dios lo mandó a hacer algo, ¿quién lo va a ayudar a hacer esas cosas? Dios, ok. Y aquí nace la cuestión. Escuchen esto. Presten atención. Si Dios lo va a ayudar y Pablo tiene una necesidad, ¿él tiene que decir que tiene la necesidad? No, porque Dios es el que va a mover para suplir la necesidad, así sean los cuervos. ¿Captan? ¿Captan o no? Amén. Okay. Si Dios suple la necesidad, ya no es la persona, es Dios que la está supliendo, tanto humana como espiritual. Espiritual, pastor. Yo me puedo sentir mal, por ejemplo, y de repente usted viene y dice, ay pastor, mira este versículo tan bonito, y ese versículo me habla a mí. ¿Quién te usó? Dios. ¿Y tú sabes que yo necesito ese versículo? No. Entonces, ¿ese versículo viene de quién? De Dios. Pero si yo digo, estoy pasando una situación y así, estoy pasando esto y viene alguien y por lo que escuchó de mí, busca un versículo y me lo da, ¿ese versículo viene de Dios? No, viene de mi lengua. Entonces me están entendiendo. ¿Captan? Entonces,
¿qué debe haber en lo privado? Esto es un versículo también. ¿Y qué debe haber en lo público? Piensen, ¿qué debe haber en lo privado? Con esto vamos a finalizar. Porque usted dice, Pablo aquí está diciendo, está hablando esto. Esto ya tenía tiempo. Pablo tenía que enseñarlos a ellos. ¿Y qué es lo que estaba pasando? ¿Qué debe haber en lo privado y en lo público? Yo no les he dicho a ustedes en ningún momento ni que me traigan nada a mí, ni que me den plata. Yo no he dicho nada de eso. En lo secreto. La humillación a Dios exalta. Si en lo secreto yo tengo todas mis situaciones, mis cargas, mis problemas, mis dificultades, todas están puestas en la mano De Dios. ¿Lo tiene que saber todo el mundo? No es necesario, ¿verdad? Okay. Está presente allí. Escuchen esto importante, en lo secreto con Dios. Porque los demonios también escuchan como usted está hablando. ¿Está bien eso, no? Usted puede ir a su cuarto a orar y si hay un demonio y lo está escuchando y hay un hermano que tiene ese demonio, el demonio le muestra eso en una visión al hermano y te piensa que es Dios y no es Dios. Estamos captando, ¿no? Si yo estoy en lo secreto hablando con Dios, ¿con quién estoy hablando? Yo salgo de lo secreto y se infiltró un espía, un demonio, un espíritu, ¿no? O se infiltró una persona chismosa y se infiltró y me sacó la información. Y ahora me lo viene a traer en lo público. ¿Cómo yo diferencio? Vuelvo y repito. Pónganse usted que yo tengo un problema. Tengo una uña rota. Y yo voy en lo secreto. Padre, es que tengo esta uña rota y cuando me pongo el zapato me duele la uña, padre. Ejemplo. Estoy yo con unos amigos. Ay, no, sí, es que no, que yo tengo una uña rota. Y el hermano chismoso. Y va y se lo dice a otra persona y se lo cuenta a los que tiene una uña rota. Y viene este que se la tira de profeta. Dios me dijo que esa uña te la va a sanar. ¿Cómo tú sabes que es Dios o que no es Dios? ¿Cómo Jesús sabía que no debía convertir la piedra en pan? ¿Cómo él sabía? Porque Satanás le dijo, escrito está. ¿Eres hijo de Dios? Pues bueno, convierte la piedra en pan. Dios te tiene que amar porque eres el hijo de Dios. Dios no te va a desamparar. ¿Cómo Jesús sabía que no debía convertir la piedra en pan? ¿Qué tienes que tener tú? No, el discernimiento es un don que le da Dios a algunas personas. No todos tienen discernimiento de espíritu. ¿Sí? No todos tienen discernimiento de espíritu. El que lo tiene, gloria a Dios. El que no lo tiene, bueno, no pasa nada. Mira, es casi. Cuando yo estoy en lo secreto hablando con Dios, yo sé lo que Él me dice y yo sé lo que le digo a Él. ¿Captan? Yo sé a quién le estoy hablando. Entonces, si me viene una voz externa, yo no puedo diferenciar entre la voz de mi mamá y la voz de la vecina. O sea, si yo te mando una nota de voz y te mando una nota de otra persona, tú no puedes diferenciar la voz mía de la otra persona. ¿Captan? Entonces, si ya tú has hablado con Dios y sabes lo que es hablar con Dios, tú no me puedes venir a decir a mí que si otra persona te habla algo parecido a lo que Dios te dijo, ya tú vas a creer que ese es Dios, si la voz no es la misma. Esto no se lo puedo explicar porque Dios le habla a cada quien diferente, pero tú sabes cómo Dios te habla a ti. Entonces no te puedes caer a mentiras a decir que no puedes diferenciar una voz de la otra. Y si decides no diferenciar, es tu problema, son tus propias consecuencias. ¿Sí capta? Entonces, si Dios me dijo, la uña es necesaria, Alejandro, para procesarte, amén. Y ahora viene y Dios te dice que te va a quitar la uña. ¿A quién prefiere creer en la persona? Ay, me va a quitar el dolor. Ya no voy a sufrir más fácil. Y es más rápido, ¿verdad? Pero si Dios me dijo que era necesario el sufrimiento, ¿qué debo hacer yo? Aquí debo reflexionar. Ya va, Dios habla para adelante y luego habla para atrás. ¿Verdad que no? ¿Cómo diferencio yo eso? Piensen, necesitan saber esto. Y de hecho se los hablé al principio. Porque el Señor da una sola palabra. Cuando Él habla y habla en otra persona es lo mismo. Siempre es lo mismo. ¿Puede cambiar? No. ¿Y la palabra de Dios cae por tierra? La palabra es una sola. Y no la cambia nada ni nadie. Y esa palabra tiene poder. Si usted la acepta, gloria a Dios, te va a ir sabrosón por la voluntad de Dios. Si no, mi hermano, usted va a llevar más palo, mi hermano, que una piñata. ¿Por qué les digo esto? Porque Satanás busca de apartarnos de la voluntad De Dios. Segunda pregunta. Si ya yo sé cuál es la voluntad de Dios,
¿Por qué Satanás me presenta ofertas diferentes? ¿Por qué? Porque ahí es donde él busca de que uno Pero de discernir, ¿no? Póngase que usted le dijo a su hijo: hijo, papi, tienes $5. Esto es para que tú compres algo en la escuela. Y usted le da los $5. Y usted ve que el niño llegó sin nada. Es como que se gastó los reales en chuchería, ¿verdad? Y usted le vuelve a dar los $5. Usted necesita ponerlo a prueba para ver si le está diciendo la verdad o no. Entonces Dios nos pone a prueba, nos pone la voluntad de Él y permite que tengamos caminos más fáciles, ¿verdad? Esos caminos más fáciles están ¿para qué? ¿Por qué Dios puso el árbol de la fruta en el medio del huerto? Lo puso ahí en el medio para que cada vez que ellos estuvieran en el huerto vieran el fruto. ¿Por qué permitió a la serpiente que se las ofreciera? para que tuvieran la oportunidad y pudieran decidir entre el bien y el mal. Exactamente. ¿Y eso se llama cómo? El libre albedrío. ¿Libre? ¿Quién necesita? Así que la tengo. Tráete nada más la cinta y la tela, sin la silla, nada más la tela negra y la cinta. Libre. ¿Y cómo resumimos esto entonces? Ya tú sabes lo que Dios quiere, ¿verdad? No puedes decir que no sabes. Y si ya sabes y se te presentan otras ofertas, es para que tú decidas cuál vas a tomar. Y decidiendo tú, es que vas a recibir la recompensa o las consecuencias. ¿Es muy difícil? Dígame, ¿es difícil de entender? ¿Verdad que no? Dígame, Amén. ¿es difícil o no es difícil? No. Pero en la práctica. ¿Por qué en la práctica es más difícil que en la teoría? Porque eso que nos presenta el enemigo suele ser más atractivo que la voluntad. Capta. Él sabe lo que tú quieres en tu carne, Él sabe lo que te gusta y eso es lo que te va a poner al frente. Tú tienes que decidir si obedecer a Dios hasta la muerte o buscar lo que a ti te gusta. ¿Captan o no captan? Amén. ¿Sí? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Seguros? Amén. Ok, punto y aparte. Ahora va para nosotros aquí. Ya no les estoy hablando de aquí, ahora les voy a hablar yo. Miren. Quizás a ustedes le hacen ofertas de, mira, ven aquí al servicio, un servicio diferente por allá. Ven y congrégate aquí, para que veas diferente todo. Aquí sí vas a avanzar y vas a crecer rápido. Dice, no, ya no he crecido, no he avanzado. Cónchale, ¿por qué no has avanzado? No, no sé, culpa del pastor. Ajá, pero aquí vas a avanzar rápido. ¿Cómo avanzas más rápido si el que da el crecimiento es Dios? O sea, no funciona así. Tú no vas a avanzar más rápido, es mentira. Te van a engañar de que estás avanzando. Y el crecimiento lo da Dios. Y donde usted esté parado, así sea en el lugar más feo, si usted está con Dios, usted crece y desarrolla. Y apoya y aporta para los que no están creciendo. ¿Sí me captas? Entonces, el problema no es el lugar, el problema somos nosotros. Porque les dije al principio, si yo estoy conectado, si yo estoy obedeciendo, si yo soy fiel a Dios y hago su voluntad, yo voy a crecer porque Dios me va a hacer crecer. ¿Entienden? No es el lugar, no es la persona, no es los vecinos. En toda iglesia tiene que haber gente mala, gente grosera, gente chismosa. Eso es necesario. Tú eres el que decides por voluntad propia si caes en lo bueno o caes en lo malo. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. Lo bueno, eso es en la teoría. Ahora en la práctica, cuando usted llega a su casa y se le presente la tentación de pelear, de gritar, de hacer algo malo, y esto es para todos, incluyéndome a mí, ahí va a llegar a tu mente lo que el pastor te dijo ahorita. Puedes decidir. No es que tú eres loco, tú sabes. Y ahí tú vas a decidir qué hacer. Aquí, ¿quién ha sido tentado fuertemente en algún momento de su vida? Que levante la mano. Cuando usted, y le digo yo, fuertemente, yo no sé qué está pasando con el enemigo. ¿Se acuerdan del testimonio que le hablé de la camioneta? Ahora han aparecido un montón de personas con esa misma actitud en múltiples lugares. Ya yo sé que no son varias personas, ya sé que es el mismo demonio usando a varias Personas. ¿Por qué lo sé? Porque viene con la misma provocación. Cuando la persona viene violenta hacia mí,
me tienta. Usted no sabe cómo yo me siento, pero él me está provocando. Le digo que hasta me tiembla la mano. Me da tembladera. ¿Por qué me da tembladera? Porque me está incitando a hacer lo que él quiere. Él sabe cuál era mi debilidad y él sabe quién mover y él sabe cómo incitar. Y esa fuerza, presión que lucha que tengo me lleva a decidir si cedo o no cedo. ¿Captas? Ahora a ti, cuando eres tentado, tú debes sentir esa lucha, te debes sentir como que no aguanto más. Aguanta y resista, porque el que resista al diablo huirá. Amén. Tiene que huir. No te rindas, no se rindan, porque al rendirse se acabó todo, mi hermano. Se acabó todo, perdiste la batalla. Tienes que volverte a reconciliar con Dios, volver a levantar rodillas, volver a empezar de cero. Entonces, cuando venga la prueba, la tentación, aguanten. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Qué debemos hacer? Aguantar. Aguantar. Resistan, permanezcan allí. Por más que le digan lo contrario, usted sienta que quiere hacer lo malo, no lo haga. Claro. Y allí, después, el diablo se va y todo pasa. Y quedas tú bendecido. Ahí vas a ver tu victoria. Esa es la victoria que tanto están buscando. Amén. Bueno, pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Yo creo que no quedó nada abierto allí. Alguno estará pensando que tiene que ver eso con Pablo. Ore para que sepan, mi hermano. Pablo podía hacer muchas cosas y no las hizo porque fue obediente, aunque lo tentaron. Oración por ella. Esther Reyes. Amén. Vamos a orar. Aquí una persona llamada Esther Reyes está pidiendo una oración. Vamos a orar todos juntos, hermanos, allí. Ustedes están en el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a orar por esta persona. No necesitamos saber qué tiene, simplemente vamos a orar por una persona que tiene una necesidad. Amén. Cierren sus ojitos allí. Espíritu Santo, te pedimos por Esther, Señor, Esther Reyes. Mira su vida, mira su situación. Lo que sea, Padre, que esté allí, tú haz tu voluntad, Padre. No necesitamos saber ni entender, porque tú eres un Dios obrador perfecto. Depositamos, Señor, todo eso en tus manos, para que seas tú obrando en lo invisible, Señor, en lo visible, en lo palpable y en lo que no se puede palpar. En tu propósito y en tu voluntad entregamos, Señor, todo esto, incluyendo a la persona, para que tu gloria se manifieste, Señor, en lo público, en tu debido tiempo. Que esta semilla sea depositada en ese corazón, que pueda ser regada y dar fruto en su debido tiempo, Padre. Todo proceso es una bendición, toda dificultad es necesaria, pero la victoria es alcanzada solamente por medio de Cristo Jesús. Padre, te doy las gracias por este servicio, gracias por cada hermano, gracias por las danzarinas que van a participar ahorita, la danzarina, no sé, que va a presentar su danza, por cada hermano que ha decidido escuchar esta palabra, atesorarla en su corazón. Y que en el nombre de Jesús, Padre, así como nos hemos dispuesto a estar aquí, juntos, unánimes en espíritu y en verdad, podamos permanecer así todos los días de nuestra vida, Señor, haciendo tu voluntad hasta morir en tus brazos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Tranquila danzarina. Dios bendiga a las personas del TikTok. Dios me los guarde y me los multiplique grandemente. Que vayan en bendición.